Un día, hace un par de semanas, estábamos hablando con unos colegas sobre el tema de machismo y que es un tema que quería trabajar más, que estamos hablando de varias cosas que nos había pasado y temas que yo en el momento no sabía cómo, o sea, no reaccioné como quería reaccionar en ese momento y que necesitaba más herramientas. Y ¿sabes cuando te quedas bloqueada? Pues eso. Y justo el mismo día por la tarde alguien me comentó sobre ese taller y me apunté. Faig teatre des de fa temps, aleshores mai havia provat el teatre social, em cridava molt provar-lo, i mai havia treballat tema de gènere, i era un tema que em cridava molt perquè a casa la meva germana s'està ficant molt en temes de gènere i tal, i una mica conèixer més i després també treballar al teatre social, al veure l'oportunitat vaig dir, ja que puc, m'apunto. El que m'agrada sobretot és a partir del teatre imatge, que és fer com una estàtua, a partir de l'estàtua poder reproduir i crear la improvisació a partir de només una imatge, una fotografia, per així dir-ho. 3, 2, 1, Tú tienes que dejar que eso salga por fuera, que florezca. ¿Por qué te da miedo que la gente no lo vea? Tú empodérate, cariño, empodérate. Vale, en general lo que os diría es ir un poco más al grano. Siempre entrando en estos rollos de quién somos y me siento... Vale, tío, vale. ¿Dónde estaba la presión? Quizás se pueda hacer una mini escena que sea muda o lo que sea entre una y otra. Ese es el problema. Tenéis que ver porno juntos. 3, 2, 1, Tú y yo, ¿qué somos? ¿Cómo que qué somos? ¿Qué somos? Que no sé, que salimos... Paulita, el otro día te tocó el culo, el otro bien que no te quejabas. Venga, ya está. Tírate. ¡Pero no lo vas a castigar! Tira por ahí, va, ya está. ¿En serio? ¡Joder, macho! Y tú déjate de comunicación asertiva aquí para la reunión, que tenemos trabajo. La pasada es que sin darme cuenta, pues ya, yo estaba medio dormida y ya estábamos follando. Ha sido como un poco incómodo, no sé. ¿Os ha gustado lo que habéis visto? Ah, sí. Tom, ¿qué harías tú si estas fueran tus amigas? Tienes unas amigas y dices, a lo mejor no tendría estas. Bueno, las típicas del cole de siempre, que sabes que las tienes, vamos evolucionando todas, ¿sí? Y de repente estás en este salón, en casa de tu colega, ¿sí? De hecho, te invito a que vengas, ¿sí? A que vengas aquí, a que montemos el salón. No, si yo estoy durmiendo, no me vengas a despertarme, ya despertaré yo cuando yo quiera. Y si ella no veía, pues está en su derecho en decirle, oye, mira, estoy durmiendo, ¿vale? Déjame. Recordaros, este es el resultado final del taller Mai et deixaré, Nunca te dejaré, ¿sí? Organizado por la cooperativa NUS. Os quiero decir un pequeño detalle numérico, y es que solo han tenido 18 horas para montar todo esto. Creo que las podemos volver a aplaudir muy fuerte. Como valoración súper ultra positiva ha sido el Teatro Foro de hoy, o sea, ha habido un potencial desbordante por parte de todas las escenas. En ternura, he aprendido en amabilidad y he aprendido en cosas que yo en mis círculos no tengo, porque siempre vengo de
lugares muy masculinizados. Es como que me he llevado un trocito de cada una, me he sentido reflejada en cada una, en alguna ocasión o en algún momento, y yo todo esto lo recojo, y entonces es el sentimiento de sentirme como en una familia y en un sitio de, ¡buah, no soy la única que lo siente esto! Entonces lo resumo con solidaridad y empoderamiento.